Muy buen día. ¿Cómo amanecimos? Bueno. La mamá les manda saludos a todos. Está muy bien, gracias al Señor. Que eso es increíble. Una mamá con 89 años y caminando, dándole vuelta a la finca. Con una agilidad increíble. Qué bendición. Gracias al Señor. Bueno, nosotros ya vimos cómo Abraham tenía su parte espiritual y su parte carnal, así mismo como nosotros. Todos los días experimentamos eso, ¿o no? ¿Usted no tiene luchas todos los días? O sea que lo que estamos hablando es tremendo. Todos los días tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, una lucha tenaz. Y vimos que la solución para esa lucha tan tremenda es echar fuera el carnal. O sea, hay una solución. Lo que no sabemos es si estamos dispuestos a pagar el precio para tener la solución. Y vimos que para poder cumplir con la gran comisión nosotros debemos echar fuera el carnal. Lo primero que vimos es que los hijos de Dios somos perseguidos por los hombres de este mundo. Vimos cómo Dios nos ilustra esta persecución a través de una ilustración de Ismael e Isaac, y el 29 donde decía: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Estuvimos viendo cómo cuando nosotros nos convertimos al Señor, es increíble ese cambio que ocurre, ese testimonio que empezamos a dar. Inclusive es un cambio para bien, porque usted deja de ser adúltero, deja de ser borracho, deja de ser mentiroso, deja de ser ladrón, una cantidad de cosas. Pero aún así, nuestros seres queridos muchas veces se vienen contra nosotros. Eso es increíble. Vimos cómo Dios nos muestra que esta persecución en el Nuevo Testamento, porque en el 29 dijimos que así también ahora, y cómo el Señor Jesucristo nos dijo y nos lo advirtió, dijo que si a Él lo habían perseguido, que a nosotros también nos iban a perseguir, que si a Él le han guardado la palabra, a nosotros también nos la iban a guardar. Después vimos que los hijos de Dios somos los herederos de la promesa de Dios, y Dios nos muestra que la solución es echar fuera al carnal, porque el versículo 30 dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, todo lo que fue la descendencia, lo que es la herencia del reino de Dios es por medio del Espíritu, no por la carne. Por eso debemos echar fuera el carnal. Dijimos que habían básicamente tres cosas para lograr ello, y es considerarnos muertos al pecado. Porque es que cuando uno llega a Cristo, ¿qué es lo que reina en la vida de uno? El pecado. Y cuando uno llega al Señor se da cuenta de ello. Y ya uno sabe que si uno quiere y confía en el Señor, uno puede someterse al Señor y obedecer al Señor, y que el pecado no sea el que reine. Entonces, lo primero es considerarnos muertos al pecado, porque ya estamos muertos. Es una realidad, es simplemente entenderla y aplicarla. Lo segundo, no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. O sea, ahora, ¿quién es el que debe reinar en nuestra vida? Cristo. Y esto es importantísimo, porque hoy en día, con toda la ciencia y todo lo que existe, conocimiento, todos los pensamientos, las ideologías, todo este cuento de la tolerancia y toda esta cosa que existe, es muy difícil para los jóvenes. Los jóvenes tienen que tomar una decisión, si de verdad van a permitir que Cristo reine en su vida o no. Porque es decir, a esta iglesia, después de nosotros, ¿quién viene? ¿Y dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros jóvenes? Esos adultos jóvenes que están acá. Son los que siguen. Ahora, el Señor los tiene ya en la mira, pero falta ver quién le presta atención y quién no. Ahora, y lo tercero es no presentando a nuestro miembro al pecado como instrumentos de injusticia o de maldad, porque ahora nuestros miembros los debemos presentar como instrumentos de justicia para
la gloria de Dios. Tan fácil es que antes usábamos nuestra boca para decir cosas perversas, para persuadir a las personas, engañar. Y cómo ahora la podemos usar para decir la verdad. Tan sencillo como eso. Para compartir las buenas nuevas. Y por último vimos que Dios nos muestra que la herencia será para el espiritual. Porque dice el 30, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava, sino el de la libre. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que nosotros los creyentes debemos seguir adelante entendiendo que debemos ser no solamente salvos, sino ser sus discípulos, para poder vivir haciendo la voluntad de Dios. Y aquí es muy importante, y eso para ser verdaderamente libres. Aquí es muy importante entender eso, que es que hay muchas iglesias, sí, pero ojo, ¿cuántas son de sana doctrina y cuántas no? Pero aún más, ¿en cuántas de ellas se enseña que para el cristiano, el creyente, no es suficiente ser salvo, sino que hay que ser discípulo de Cristo, que hay que seguir a Cristo, que hay que servirlo? Se pueden enseñar muchas otras cosas, se puede enseñar cómo sanar juanetes, cómo enderezar pies chonetos, cómo calzar muelas cocas, no sé, pero os enseña la verdad. Entonces, de ahí la importancia, porque mucha gente no entiende lo que es el cristianismo y pasa una cantidad de cosas y la gente dice cosas que tienen razón, entre comillas, porque pasan, pero el problema es que muchos que dicen ser cristianos ni lo son, ni entienden lo que es una iglesia. Bueno, muy bien, y por eso lo último que vimos fue que los hijos de Dios somos libres para servir a Dios, y los hijos de Dios ya no somos esclavos del cuerpo de pecado, ya no. El versículo 31 decía, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, qué tremendo, porque ahora podemos andar en el Espíritu Santo de Dios por medio de la fe, y ahí tenemos poder y libertad y la capacidad de servir a Dios. Imagínense eso, no solamente salir de la muerte, la condenación, sino ahora tener una capacidad de servir, tener una relación personal con ese Dios vivo y servir a ese Dios vivo. Y estar invirtiendo en la eternidad, porque mucha gente cree que tener un puestazo y estar bien relacionado y todo, que eso ya logró. ¿Y cuando me muera qué? A mí nunca se me olvida esa historia de un joven que estaba en Harvard y que vino a pasear, ya estaba a punto de terminar, y vino a pasear y en la Vuelta a Oriente mató. O sea, y uno dice, ¿y qué pasó con todo eso? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Estaba haciendo bueno, sí, ojalá lo hubiera graduado, ojalá, pero se murió. Así fue la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer? Pero me pregunto, lo importante es, ¿qué va a presentar allá arriba? Cuando se presente delante de Dios, ¿cómo va a estar parado, mejor dicho, delante del Creador? Y por eso los hijos de Dios ya somos libres del cuerpo de pecado. Termina el versículo 31, de manera, hermanos, que ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cristo nos ha dado libertad verdadera de la carne, del pecado, del diablo, del mundo, y por eso somos verdaderamente libres. No es jugando en serio. Lo que pasa es que si no lo asumimos, si no lo aplicamos, si no nos agarramos y pagamos el precio, porque el precio es lo que dije, morir a uno mismo, negarse el pecado, no presentar los instrumentos al pecado, todo eso. Nosotros, al ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios, podemos participar de esto, vea, el cumplimiento de la gran comisión. Imagínense. Muy bien, hoy vamos a comenzar el capítulo 5 del libro de los Gálatas. Y tenemos un mensaje titulado, pongámonos de pie y permanezcamos firmes para ser contados por el Señor. ¿No han visto las películas que llega un momento dramático en el Apocalipsis o en una misión o en una batalla y dice, ¿quién está conmigo? Y se para uno y dice, yo, y se paran unos cuantos y otros no. ¿Y quiénes son contados? Los que pusieron de pie, ¿sí o no? Es una cosa libre. ¿Quién quiere meterle? Bueno, vamos. El Señor está diciendo, bueno, ¿quién se va a poner de pie? ¿Y quién va a estar firme para que yo lo cuente conmigo, para mí? Vamos al libro de Gálatas,
capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Señor Jehová, Padre Santo, gracias esta mañana por cada preciosa alma, por cada preciosa persona. Cada uno estamos aquí porque tú lo has permitido, Señor. Y por eso, por tu mucha misericordia, te rogamos y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo y la exposición de tu palabra la que nos toque los corazones para entender lo que tú quieres con cada uno de nosotros, para tu gloria y honra, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, lo primero para entender esto es pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad que Cristo nos dio. O sea, ya dijimos que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. O sea, eso ya es un hecho. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer de ahí en adelante? ¿Sí? Y ese es el llamado, a que nos pongamos de pie y permanezcamos firmes en esa libertad que ya tenemos, en la libertad que Cristo ya nos dio. Vea lo que dice el versículo 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os ligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo. Entonces estamos hablando de ponernos de pie y permanecer firmes en la libertad. Entonces lo primero es que nos pongamos de pie y permanezcamos firmes en la libertad siendo diligentes. O sea, es imposible lograr esto sin ser diligentes. Y vea lo que dice el versículo 1, vamos a ir resaltando diferentes partes de este versículo. La primera dice, estad pues firmes en la libertad. Ahora, hay un pasaje que ya conocemos, pero lo vamos a repetir porque es demasiado importante y ojalá usted lo tenga incorporado en su chip cerebral, pero más importante en su chip del corazón. Y es este, 1 Corintios 15, 57 y 58, vea lo que dice la Biblia. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Sean diligentes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Imagínense lo que el Señor nos está diciendo acá. Nosotros sabemos que los creyentes somos más que vencedores. No somos solamente vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la victoria y somos no solamente victoriosos, sino más que victoriosos, más que vencedores. Somos verdaderamente libres. Si algo, un bien preciado, un valor, lo más importante es la libertad. ¿Qué tal que usted dijera, hoy quiero comerme huevo frito y no revuelto? Le dice, no, lo tiene que comer revuelto. Quiero salir a una vuelta, no puede salir. No es que yo quiero estudiar esta carrera, no, usted tiene que estudiar esta. Usted tiene que ser policía, porque usted cuando tenía 5 años dijo que quería ser policía. Sí, la libertad. Cristo nos liberó del yugo de la esclavitud, del pecado, de la carne, del mundo, del diablo. Ojalá entendiéramos eso de verdad y lo creyéramos. Y ahora que somos libres, nosotros podemos vivir para Dios y servir a Dios en lugar de vivir y servir al diablo. Es que eso es un cambio impresionante. Eso no sé hasta cuándo lo entenderemos, si lo vamos a entender ahora o solo cuando estemos allá. Pero es necesario que nos pongamos de pie, estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Vea que ahí no dice
que nosotros debemos crecer cada 8 días. Dice que debemos crecer siempre. Y esto lo puedes lograr tú, en tu vida, todos los días, estando en la palabra de Dios, en la comunión con el Señor, caminando con la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios, tú vas creciendo, te vas ejercitando. Porque cada vez que tú tienes una oportunidad y en lugar de hacer lo que tú quieres, haces lo que Dios te dice, te estás ejercitando espiritualmente. Y eso lo puedes hacer todos los días y te va creciendo el bíceps espiritual. Todos los días, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué tremendo eso! ¿Cuántas veces las personas ponen una escalera contra un muro y se gastan toda la vida luchando, peleando, depotricando, blasfemando, lo que sea, para subirse allá, y cuando se suben allá gritan, llegué, llegué, y cuando mira y se da cuenta que ese no era, pero ya al final de la vida, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Pero el Señor le dice, vea, traje conmigo no es en vano. Qué importante, la importancia de ser perseverantes, no cambiar nuestra decisión de someternos, de seguir, de servir al Señor. Esa decisión nunca debe cambiar. Es triste ver cómo muchos cristianos, que uno a veces duda si son cristianos, de un momento a otro se echan atrás. Dejan de ser cristianos, dejan de creer en Cristo, dejan de creer la palabra. Es triste, pero eso pasa. Pero por eso digo cristianos. Yo no sé si lo son, no soy Dios, qué pena, pero uno duda. Ahora, sabiendo quiénes somos en Cristo, más que nunca, es que necesario que nos pongamos de pie. Pero no solamente ponernos de pie, sino estar firmes para que seamos diligentes en estar participando activamente en la obra del Señor, porque ahí nuestro trabajo no es en vano. Qué tremendo, porque un día vamos a estar delante del Señor y usted le va a decir, Señor, pero todo el día me levanté, trabajé, le llevé la quincena cumplidamente, no tuve problemas, todo eso, y le dice, sí. ¿A cuántos compañeros del trabajo le hablaste de mí? No, pero nunca llegué tarde. No. ¿Cuántos compañeros en tu trabajo llegaron a mis pies como consecuencia de tu testimonio o de tu compartir? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos conciudadanos? ¿Cuántos compatriotas? No sé si me estoy explicando. Ahora, vea lo que dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros debemos estar firmes con la verdad. O sea, esta es la verdad, la palabra de Dios, la mente de Cristo. Esta es la verdad. Y la verdad es que no hay sino una sola forma de salvar el alma. O sea, qué pena. Mucha gente puede hablar de los filósofos y lo que quieran de cuál es el propósito sobre la vida. Pero esto lo llama el Señor el valle de las decisiones. Y no importa que haga o no haga, lo que importa al final es si su alma se salvó o no se salvó. Eso es lo importante. Porque usted fue a Dubái y comió del Salt Bay. Yo no sé si ese babió el cuchillo o qué, pero con ese cuchillo le da a usted. Parece como un pájaro allá recibiendo la carne del tipo ese. Estuve en Dubái y comí con Salt Bay. Sí, qué bien. Eso le hace decir al Señor. ¿Qué le hace decir al Señor? O que usted caminó con la verdad, en justicia, testificando el Evangelio para que muchos se salvaran, viviendo el Evangelio para que muchos dijeran, wow, ¿usted qué tiene? Porque es diferente. Yo quiero eso que usted tiene, deme. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea que hay una conducta que es digna del Evangelio. Usted no solamente puede decir soy cristiano, demuéstrelo con su conducta.
para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nosotros debemos estar firmes, unidos, combatiendo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma de combatir por el Evangelio es vivirlo y predicarlo, no hay más. No hay más. Usted ni siquiera tiene que montar foros para usted demostrar que es que la Biblia es la verdad y que usted... No. Viva el Evangelio y predíquelo y ya. No tiene que hacer más. No hay que hacer más. Lo segundo, pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad en este campo. Estamos en un campo. El Señor nos da un campo. Ya usted lo puso acá, en este campo, en Medellín. Es que muchas veces la gente no entiende. Muchas veces la gente dice, ay, estoy escuchando al pastor no sé qué maravilla y no sé qué. Sí, pues váyase a vivir allá donde el pastor es. No, es que no puedo ir. ¿Dónde vive su merced? No, por aquí, por Aranjuez. ¿Allá hay una iglesia? Sí, vaya. Deje de vivir en la televisión. Es como los que mantienen viendo televisión. Para mí, a veces yo necesito irme. Y yo me meto a jugar ese play. Y yo me voy. Pero el problema es que usted se vuelve una realidad eso. Por ahí hay unos niños que son así, enfermos, que despiertos, pero como si estuvieran jugando y no paran la atención, les dicen de todo. Y muchas veces eso nos pasa. Cuando usted no vive para el Señor, usted ya vive para este mundo. Y por más que quiera, no vive para el Señor. Y no está haciendo en este campo lo que el Señor lo llamó a hacer. Vea lo que dice el versículo. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Ahora, nosotros tenemos una batalla de dimensiones titánicas que ni nos imaginamos. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted sabe qué son los extraterrestres? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Ay! Me tocó un extraterrestre. Uy, lo que lo tocó fue un demonio. Así de sencillo. Me dio un mensaje. Sí, el diablo te está hablando muy claro. ¿Creo o no creo la Biblia? Vea lo que dice Efesios 6, 12 al 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Ha tenido días malos? Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, el lomo que leímos ahora, ¿se acuerdan? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mejor que los zapatos Ferragamo de Petro, ¿no? Mejor el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí o no? Que unos Lamborghini, ¿cómo se llama? Unos zapatos bien caros, zapatos de 5, 6, 10 millones. No, hombre, eso. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oiga pues. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? No hay que inventar. ¿Esto qué es? La espada del Espíritu. O sea, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, hay que entender algo. Esto no es jugando. Los huestes espirituales de maldad están bajo el comando de Satanás. Es más, le cuento algo. Ellos están divididos y por zonas. Y para que esta iglesia exista aquí hoy, el Señor pasó delante de nosotros, el Señor
destrozó, el Señor derrotó un grupo de demonios específico y les dijo, apártate porque aquí voy a poner una iglesia mía. Y hasta el día de hoy la ha mantenido. Así de sencillo. Eso no es que yo abra una iglesia y monte un garaje y ya. Hay gente que piensa que una iglesia es un buen negocio. Sí, pues hay pastores con aviones privados. Sí, los hay. Pero la iglesia no es un negocio. La iglesia es el vehículo para llevar a cabo la gran comisión de Dios sobre la tierra. Y estos demonios, dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Imagínense, o sea, Satanás está detrás de muchas personas maquinando, manipulándolos, manejándolos. Y aunque usted no lo crea, si usted no es salvo, él maneja su vida. Si usted no es salvo, Satanás maneja su vida. Por eso él mete a los jóvenes en la farmacodependencia. Por eso mete a las jovencitas en la prostitución. Por eso mete a los jóvenes en el narcotráfico. Por eso hace que los esposos sean infieles a las esposas, que las mujeres le pongan cacho a los maridos. Todo eso es lo que hace Satanás. Y la gente que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, son manejados por él. Opera en ellos, los maneja como marionetas. Por eso estoy diciendo que cuando Cristo nos da libertad de todo eso. Ahora, pero hay que entender, como dice aquí la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra la familia. Así cuando nos convirtamos, la familia nos persiga, hay que amarlos, hay que orar por ellos, hay que testificarles. La lucha no es contra nuestros amigos. Muchos amigos, cuando uno se convierte lo dejan, porque ya uno no está en el mismo desenfreno con ellos, en la misma locura. Pero aún contra los hermanos de la iglesia, recuerdan que les dije que muchas veces iba a haber entre nosotros dificultades, también. Ni los vecinos son sus enemigos, estamos en batalla espiritual. Entienda, en esta batalla las armas carnales no sirven las enemistades, no sirven los pleitos, ni los celos, ni las iras, ni las contiendas, ni las disensiones, ni cosas semejantes. Las armas de nuestra milicia, las que sirven en esta batalla, son las armas que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, aún satánicas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas son la lectura, la oración, la sumisión, la obediencia, la fe. Esas son armas poderosas. Usted se le puede parar frente al diablo con un lanzacohetes y el diablo se le ríe a usted. Usted se arrodilla y le empieza el tembleque en las patas al diablo. Pero se arrodilla a orarle a Dios. No va a decirle, ay, diablito, diablito, dame un deseo. No. Se arrodilla a orarle a Dios, ahí mismo el diablo le empieza el tembleque. Ahí sí. Por eso nosotros debemos vestirnos cada día la armadura de Dios. Es decir, cada día debemos tomar toda la armadura. Porque si no, él la pone por donde tiene el hueco, para él entra la flecha. Tiene que ponerse toda la armadura para poder resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ese día malo que hay, van a haber, han habido, hay y lo habrán, podamos estar firmes en este campo de batalla al finalizar cada día. Listos para otro día. Y la única forma de estar libres y firmes cada día en este campo de batalla es si nosotros nos ceñimos los lomos con la verdad. Permanecemos asidos, agarrados a la Biblia, a la palabra de Dios. No nos dejamos, como está pasando en muchas iglesias, cambiar la Reina Valera 1960 por la Nueva Versión Internacional. Que eso no es una Biblia, es un libro que se llama la Nueva Versión Internacional. Se lo digo. Debemos vestirnos con la coraza de justicia. Es una vida auténtica de fe en nuestro Señor Jesucristo, sin dudas, sin mentiras, sin engaños, sin amaguitos, sin cosas. Además debemos calzar nuestros pies
con la disposición de ir a llevar las buenas nuevas a los demás, para que ellos también sean justificados por la fe y tengan paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar libres y firmes cada día en el campo de la batalla, armados con el escudo de la fe, para con ese escudo poder apagar los dardos de fuego del maligno que nos tira a nuestra mente y a nuestro corazón, haciéndonos sufrir mucho con lo que se llama la pensadera y la sentidera. La pensadera y la sentidera. ¿No es eso lo que lo afana a usted? Piense, piense, piense. Sienta, sienta, sienta. Piense, piense, piense. Sienta, sienta, sienta. Con eso es que nos mantenemos, ¿no? Esas son las cosas que nos matan. Por eso es importante que teniendo la seguridad de nuestra salvación, salvos por gracia, por medio de la fe, nosotros sigamos adelante de la misma manera que recibimos al Señor Jesucristo. De esa misma manera que lo recibimos debemos andar en Él, y es por medio de la fe, no por vista, por fe. Debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder seguir adelante por medio de la fe, en lugar de seguir por sentimientos, por vista, por emociones, por muchas cosas. Y todo esto lo debemos bañar en oración. Debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Orad sin cesar y súplica por todos los santos. ¿Cuánto ora usted por sus hermanos? ¿Cuánto ora usted para que el fruto permanezca? Porque nosotros somos llamados a permanecer de pie, estando firmes en este campo que nuestro Señor Jesucristo cubrió y compró con su preciosa sangre, que nos ha dado para que, confiando en Él, nosotros vamos cada día siendo luz en medio de las tinieblas. Vea lo que dice Filipenses 1, 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Cómo te comportas tú? Para que, o sea, que vaya a veros o esté ausente, oiga vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto, de Dios. Nosotros vamos a poder estar de pie y permanecer firmes en la libertad en Cristo, en medio de este campo, solamente si echamos fuera el carnal y si andamos en el Espíritu Santo, porque así vamos a poder realmente vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Otra cosa, pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad en Cristo Jesús. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Se acuerda que hay un pasaje que dice que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús? O sea, no solamente recibir la gracia, hay que esforzarnos en esa gracia. Y en Romanos 8, 1 y 2, vea lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este pasaje tiene doble sentido, es decir, estoy en Cristo, soy salvo, pero estoy en Cristo, permanezco en Cristo después de ser salvo. O sea, todo esto es lo que hemos enfatizado muchísimo en este libro de Gálatas, permanecer en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque acuérdese, no todos los cristianos son discípulos de Cristo. Hay muchos cristianos que simplemente, la salvación y ya, y no entienden que se están perdiendo lo mejor y lo más importante, que es seguir al Señor Jesucristo, servir al Señor Jesucristo, vivir por aquel que murió y le dio vida. Y ahí quedan. Frustrados, frustradísimos. Vea lo que dice aquí, los que no andan conforme a la carne, ¿sí ve? Entonces por eso que tiene doble sentido, salvo pero también santo, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra de Dios es muy clara en decirnos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que hemos aceptado ya a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal,
Porque al aceptar el Evangelio, arrepentirnos para con Dios y colocar nuestra fe en Cristo Jesús, estamos en Cristo y ya no hay ninguna condenación. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo, punto. Y ninguna condenación hay para los que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora por la gracia podemos dejar de andar conforme a la carne. ¡Qué maravilla! Para comenzar a andar conforme al Espíritu. Entonces no hay ninguna condenación. Y ahora sigue, porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida, o sea, quien trajo la vida espiritual, porque acuérdense que al arrepentirnos para con Dios, poner la fe en el Señor Jesucristo, somos lavados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto, ¿correcto? No enseño nada diferente a lo que siempre he enseñado. En Cristo Jesús nos ha librado de dos cosas: la ley del pecado, una ley del pecado que dice que los seres humanos no podíamos dejar de pecar, siendo esclavos del pecado, esclavos de la carne, esclavos del mundo y esclavos del diablo. No podíamos dejar de pecar, pero Cristo nos liberó de eso. Y además la ley de la muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin esperanza, estábamos condenados, sin Dios en el mundo. Pero Él ahora nos dio herencia eterna, vida eterna, esperanza. Ahora somos libres de todo esto. Vea lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Cristo nos ha hecho ¿qué? Verdaderamente libres. Nosotros somos verdaderamente libres porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ese es el cambio que hubo. Recuerden lo que hemos hablado, la ley, la gracia, todo esto, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, porque ahora somos hijos de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, lo que aprendimos es que ahora estamos revestidos de Cristo. Y por eso nosotros creyentes debemos pararnos firmes en la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús para hacer su voluntad aquí en la tierra. Debemos pararnos en la libertad que Cristo nos dio. Si no entendemos esto, es imposible que podamos servir al Señor de verdad. Acuérdense que tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? De verdad. Vea lo que dice 1 de Pedro 2, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí ven cómo es declara la Biblia y de limpia? Tenemos libertad que nos ha dado Cristo para hacer lo bueno, dejando de hacer lo malo. Así de sencillo. Por eso es que mucha gente puede decir, que yo creo en Dios y no hay que... Sí, pero ¿cómo es su vida? ¿Tiene fe? Muéstrela por su sabia conducta. No por nada más, no por palabrería y repetir versículos como loro mojado. No, ¿cómo es su vida? Nosotros ahora somos libres en Cristo para servir a Dios, para servir en su obra, para servir a nuestros hermanos, para servir a los hombres del mundo, para que se salven, para llevarle el mensaje. Cuarto aspecto, pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad, proclamando la verdad, proclamando la verdad. Mira el versículo 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Mira lo que le está diciendo ahí. Supuestamente lo que otros decían que tenían que circuncidarse para ser salvos, él les dice, no sirve de nada. Vea lo que dice Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, o sea, fue un agarrón de mechas. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y en Hechos 15, 24, vea lo que dice: por cuanto hemos oído de algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, vea cómo es la Biblia, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Ok?
Algunos creyentes de contexto judío le estaban enseñando a los nuevos creyentes a ser salvos por obras. A ser salvos por obras. Porque aún después de haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, les decían que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. También vemos cómo pasó algo allí, que fue que inmediatamente Pablo y Bernabé reaccionan. Tuvieron una discusión, una contienda con ellos. Entonces ya se decide que todos los que estaban allí en esa situación subieran a Jerusalén para solucionar esto delante de los apóstoles y los ancianos en la iglesia. Y vemos cómo estos algunos estaban inquietando y perturbando las almas de los creyentes, sobre todo los nuevos, los recién convertidos, mandándolos a circuncidar y guardar la ley. Y dice que estos algunos habían salido de ellos, pero sin orden de ellos, o sea, por iniciativa propia. No tenían orden ni de los apóstoles ni de los ancianos de la iglesia, pero sin embargo lo hicieron. O sea, no se estaban sometiendo o sujetando a la estructura de la iglesia. Vean lo que dice la Biblia en 1 de Juan 2, 18 al 22. 1 de Juan 2, 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Oiga pues, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. ¿Verdad qué trabalenguas tan lindo? ¿Son de nosotros o no son de nosotros? Se fueron, antes no son de nosotros. ¿Son de nosotros o no son de nosotros? Ah, están con nosotros y permanecen con nosotros. Ah, son de nosotros. ¿Son o no son? ¿Ser o no ser? Ahí el dilema. Ahora, pero vea qué interesante. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice, no todo el que dice hermano, hermano es mi hermano. Además aquí en Anteacua decimos que yo pues hermano, ¿vino qué? Ah, ese es cristiano como yo. No, viento maleta. No, como así. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque tenemos el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sí o no? Así es. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vea qué tremendo. Estamos en los últimos tiempos. Sí, porque han surgido muchos anticristos, mentirosos que niegan que Jesús es el Cristo. Vea. Mentirosos que no confiesan que Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Así los hay. Y que es el Señor Dios Todopoderoso, el Salvador y el Redentor del mundo. Ah, no es un solo profeta. Profeta. Mentirosos que niegan al Hijo y al Padre. Los anticristos son los que proclaman la mentira, la perversión del Evangelio. Salvos y santos por obras. Enseñan cualquier cosa diferente al Evangelio. Y se acercan mucho. Es que hay muchas doctrinas donde usted dice, uy, pero mire. Pero es así, vea. Están así y se acercan a la verdad y hablan de la verdad y vuelven y se alejan y vuelven y así. Entonces, claro, mucha gente confunde. Ahora, estos mentirosos, aunque estos mentirosos salieron de nosotros, andaban con los creyentes. ¿Recuerdan a Judas? No era uno de los 12. ¿Recuerdan a Simón? Ese que era mago. Oye, yo también quiero eso. ¿Cuánto vale ese toque, hermano? ¿Cuánto vale el toque? Que usted me toque y me la pega. Me pega el Espíritu Santo. ¿Cuánto vale ese toque, hermano? Venga, yo le pago. ¿Ah? ¿Sí se acordaron ya de Simón o no? Bueno, estos no eran de nosotros. No son verdaderos creyentes. Porque si hubieran sido de nosotros, han permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, si la gente del mundo fuera juiciosa y mirara y examinara y dijera, ajá,
Vea, a este sí, a este no. Pues la gente no lo hace. Estos anticristos son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigo, escúchelo. Nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda la verdad y nos aparta de la mentira. Vea qué tremendo. No sé si usted por curiosidad alguna vez ha ido a iglesias donde no es de Dios y usted siente. Ahí usted se siente así como que no está en el lugar que debe. Vea lo que dice Gálatas 2, 3 al 5. Ya lo vimos, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Recordemos que el apóstol Pablo, ante las estratagemas de estos hombres, que eran unos hermanos falsos, que para engañar empleaban con astucia las artimañas del error, pero Pablo no permitió, trazó la línea en toda la gracia de Dios y no se movió ni una micra para poder permanecer firme en la libertad con que Cristo nos dio para poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Vea Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto quiere decir que los hombres somos salvos por medio de la fe, por la fe, por medio de la gracia. Los creyentes somos santos también espirituales de esa misma manera, por la fe, por medio de la gracia. Nosotros los creyentes no estamos llamados a llevar el yugo de otros hombres, ni el yugo de una religión, ni el yugo de la tradición, ni el yugo de una filosofía, ni el yugo de una secta, ni el yugo de las obras, ninguno. Sino que estamos llamados a llevar sobre nosotros el yugo de Cristo, que es fácil y ligero, porque nosotros por su gracia debemos ser sus discípulos, que debemos aprender de Cristo a ser mansos y humildes de corazón. Debemos permanecer de pie, estando firmes en esa libertad, mis hermanos, para proclamar la verdad, el Evangelio de Cristo, salvo por gracia, santos por gracia, por medio de la fe. Quinto, pongámonos en pie y permanezcamos firmes en la libertad para evitar el legalismo. De esto hemos hablado todo el tiempo, ¿recuerdan? Dice el versículo 3, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas 3:10? Ya lo vimos, vean, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que si nosotros de tontos desechamos la gracia de Dios y pretendemos justificarnos para con Dios por medio de las obras de la ley, acciones que resultan como consecuencia de tratar de cumplir la ley, como por ejemplo la circuncisión, ¿sí?, vamos a quedar bajo la maldición, porque quedamos automáticamente obligados a guardar toda la ley. Es decir, que las personas que quieren acercar a Dios para recibir perdón de pecados, por medio de una religión, por medio de obras, por medio de rito y cosas, quedan condenados. Por eso la Biblia dice, yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Le dice, ay Señor, yo me voy a circuncidar para salvarme. Ah, listo, no solamente se aguanta ese dolor tan terrible y esa molestia, sino que además me tiene que cumplir este libro de pasta a pasta, todos los días. ¿Será eso mejor que recibir a Cristo? Y arrepentirse. Muy bien, vean lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. ¿Se acuerdan cuando hacían los exámenes? Una mala y tiene todas malas. Mejor no lo haga, profe. ¿Ah? Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te haces transgresor de la ley, de toda. Esto quiere decir que si usted se circuncida, o sea,
allí lo que estamos poniendo es las obras o la apariencia externa para tratar de justificarse con Dios, y luego falla en lo más mínimo, una mentira piadosa, se hace culpable de todo. Punto. Porque podemos caer en el tremendo error de creer que somos santos, de que estamos bien para con Dios por asistir a la iglesia, por leer la Biblia, por entender algo de la palabra, por discipularme o por discipular a otro, por ofrendar, etcétera, sin estar obedeciendo de corazón al Señor, sin estar realmente viviendo para el Señor de todo nuestro corazón, sin estar siendo realmente discípulos de Cristo. El peligro es caer en la tradición cristiana, por dejar de vivir una verdadera relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la guía de la palabra, la obra del Espíritu Santo en su vida, sin ceder ni un milímetro en su libertad en Cristo, porque el legalismo va a traer el pecado a las vidas. Hay iglesias donde le dicen, usted no puede ir al cine, usted no puede. No. Usted aquí es libre, aquí se le enseña la verdad y ya usted decide. Y usted tiene que mantener una relación con Dios. Y el cuento es que yo donde no lo veo yo, o aquí el que lo está discipulando usted, el Señor sí lo ve. Entonces mejor que sea el Señor el que encargue y no nosotros. Bueno, sexto y último. Pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad para no irnos a caer de la gracia. Porque vean lo que dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Se acuerda ese pasaje tan hermoso de Gálatas 2, 20, 21? No deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y también dice, con Cristo es juntamente crucificado, ¿recuerdan? Pero ese es el 21. No deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si el hombre pudiera justificar por las obras de la ley, ¿para qué carambolas Dios te tomaba la molestia de enviar a su Hijo Jesucristo? Así de sencillo. Si nosotros pasamos de vivir unas vidas llenas de fe en nuestro Señor Jesucristo a vivir unas vidas llenas de las obras de la ley, imagínense qué retroceso tan bárbaro. Con toda seguridad nos vamos a caer de la gracia. Porque nosotros fuimos salvos por creer lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y eso es la suficiente propiciación para con Dios. Y asimismo vamos a poder seguir adelante haciendo lo correcto, siendo santos, si creemos que asimismo, por lo que Cristo ya hizo en la cruz, es que nosotros hemos muerto a la carne y ahora vivimos por el Espíritu Santo de Dios, teniendo su poder en nosotros. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en lugar de hacer la nuestra o la de alguien más. Romanos 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nosotros no nos paramos firmes en la libertad que tenemos en Cristo, con toda seguridad vamos a fallar, vamos a caer de la gracia de Dios al legalismo. Tratando de decir, ay, usted tiene que hacer esto, usted por aquí, ay, usted, no es que los niños vean televisión, no, usted lo que tiene que enseñar a su hijo la verdad y que escojan. Usted mismo también tiene que saber la verdad y cada día tiene que enfrentarse. No estamos hablando pues de la lucha entre la carne y el espíritu. Todos los días tenemos que decidir y así mismo tiene que enseñar a sus hijos. Y si nosotros quedamos al legalismo, lo peor de todo es que el poder del Espíritu Santo de Dios no va a obrar en nosotros, no se va a liberar por medio de nosotros. Vamos a andar en la carne, sencillamente. ¿Y en la carne cómo podemos lograr eso? Imposible. Imposible. Ahora, yo no sé si tú estás aquí, ya has venido, o viniste por primera vez, o ya has venido, y aún no tienes seguridad de haberte reconciliado con Dios. Porque lo interesante, el mundo se pelea y dice que esta religión es la verdadera, que mi religión, que esto, que usted está equivocado, que yo tengo la verdad, o al revés, lo que sea, y la gente peleando. ¿Y saben qué? Si usted es inteligente, piense en algo. Dios lo hizo a usted y le hizo la mano. Entonces, ni usted, pero mucho menos yo tenemos razón. ¿Solamente quién?
Dios. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Eso es lo que importa. Y cómo tiene que estar usted con Él. Y lo que Él dice es que usted es un pecador. ¿No me cree? Bueno, usted en su corazón tiene escritos los 10 mandamientos y también tiene conciencia. O sea, que cuando usted miente, usted mismo se acusa. La conciencia le dice, oíste, mentiroso, acabaste de decir una mentira. Que usted se haga el bobo es otra cosa, pero usted sabe que mintió. Usted sabe que quiere tener la novia del amigo. Usted sabe que quiere tener la esposa del otro. O al revés, o el esposo, no sé. Somos pecadores, lo sabemos. Hemos ofendido a Dios, hemos quebrantado sus mandamientos, los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si hemos quebrantado mandamientos, somos culpables. Si fuéramos a un juicio con Dios, Dios nos declara culpables y nos tiene que enviar a la cárcel de Él, que se llama el infierno. Eso no es jugando, es serio. Llanto y crujir de dientes por una eternidad. Jesucristo habló en los evangelios más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque te ama y no quiere que vayas allá. Es un lugar de tormento sin reposo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Cualquier sufrimiento que usted me dé aquí no es nada. ¿Qué dice el Señor? Muy fácil. Dice que tú tienes que reconocer delante de Él que lo que Él dice, que su palabra es la verdad. No lo que digan las religiones, no lo que digan los hombres, no lo que tú pienses, sino lo que Él dice en su palabra. Él dice que tú lo has ofendido a Él, que tú has quebrantado esos mandamientos que Él te escribió en tu corazón para que tú tengas presente quién es Él. Y que tú tienes que arrepentirte para con Él, tienes que pedirle perdón de todo corazón, humillarte, reconocer que has fallado y pedirle perdón. Y después de que de verdad lo hayas hecho de corazón, tienes que poner toda tu confianza en lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Arrepentirte para con Dios y poner tu fe en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es que te salvas, no hay más. Y después empezar a caminar de la mano de Dios como lo escuchaste. Nosotros, hermanos, los que somos salvos, preguntémonos, ¿estamos siendo diligentes en servir al Señor? Es innegable. Este mundo es totalmente opuesto a Dios. ¿Cuándo le dice usted a este mundo que se arrepiente y se convierta? Nunca. ¿Cuándo le dice a este mundo que de verdad ame a los otros así como Dios los ama, con un amor limpio, transparente, sin buscar ninguna cosa secundaria? Este mundo es totalmente opuesto a Dios. Este mundo no conoce a Dios, este mundo no ama a Dios. Ya está diciendo que Dios es un invento y es tan tremendo que culpan a Dios de la Inquisición y una cantidad de cosas, sabiendo que eso fue una religión, no Dios. O sea, una cantidad de barbaridades porque la gente no conoce a Dios. Entonces hay que servir al Señor, contarles a las personas la verdad, decirles, compartir el Evangelio. Hermano, estamos permaneciendo libres en Cristo Jesús, proclamando la verdad. ¿Qué hablamos? ¿Con quién te mantienes hablando? ¿Tú crees la Biblia? Sí. Más que Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, de cierto digo que esta noche me vas a negar 3 veces. Señor, así tenga que morir, no te negaré. ¿Usted como que es de ellos? No, yo no lo conozco. 3 veces, pla, 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 pla. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Usted con quién habla? ¿Con quién se mantiene? ¿Hablando de cosas edificantes o cosas del mundo? ¿No me cree? ¿No cree la Biblia? ¿Usted está permaneciendo libre en Cristo Jesús, proclamando la verdad? ¿O ya se enamoró de este mundo? ¿Usted está firme en Cristo para evitar el legalismo? ¡Qué tremendo! A veces los cristianos nos convertimos en legalistas. A veces le pasa algo a un joven, una jovencita, o a un hermano, una hermana, y mismo, ese hermano, ¿sí? Ya fue, lo abrazó, lloró con él o con ella, lo consoló como debe ser, le enseñó la Biblia, lo motivó a que vuelva al Señor, a que siga adelante. O simplemente, Cuando usted comete un error,
Le echan la culpa a todo el mundo, o lo reconoce. ¿Qué clase de cristianos somos? Ahora, esto es muy importante, porque se trata de la diferencia entre que logremos o no logremos la gran comisión, la diferencia entre que andemos en la carne o decidamos andar en el Espíritu. ¿Quiénes? Todos. Porque es que la responsabilidad de esta iglesia es de todos. Cada uno es una piedra. Y eso está constituida la iglesia. Usted no puede decir que lo que usted haga, no, allá el pastor y los ancianos, esos líderes allá que trabajen, yo no, yo soy aquí un simple creyente, una simple creyente. ¿Qué? Usted es parte del cuerpo. Usted no sabe, o si no me cree, venga para acá, pele un pie. Y le digo a Dubán que me preste una almana. Y le doy un almanazo en el dedo del pie. Pues que eso no es nada, esa pinche dedo ahí. Un dedo, le digo, que fuera que me mienta la madre, no va a poder hacer un carajo. Y va a durar incapacitado quién sabe cuánto tiempo, y puede que hasta se le infecte y se muera. Entonces, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Cada uno. Y todos tenemos la responsabilidad de trabajar para el Señor, servir al Señor, seguir al Señor, meterle el hombro a la iglesia. Cada uno. Eso es ser la iglesia. Lo otro es pura paja. Señor Padre amado, gracias por tu palabra es la verdad, Señor, que esta palabra corre y sea glorificado, Dios. Cumpla el propósito por el cual tú la enviaste en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.